qué relevante fue la última semana de vida de nuestro Señor, que el Evangelio le da una importancia mayúscula. Evidentemente, en esa última semana se verificó el evento más relevante en la historia de la humanidad. Porque desde la perspectiva tal vez de los historiadores o de los matemáticos o de los científicos o de los arqueólogos o de los filósofos, habría distintas respuestas a la pregunta ¿cuál es el evento más importante en la historia? Pero es algo claro, el evento más importante en la historia de la humanidad fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Él murió y 3 días después se levantó de los muertos, consumó el mayor beneficio que pudiéramos haber recibido los seres humanos: nuestra eterna salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Un día como hoy recordamos que Jesús nuestro Señor entró a Jerusalén y las 4 versiones del Evangelio nos relatan el episodio de lo que se conoce como la entrada triunfal. Vamos a leer en esta mañana la versión de Juan 12. Si quiere ubicar su Biblia, por favor. El capítulo 12, del verso 12 al 19, Juan relata lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, ¿qué clamaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dice el versículo 16: estas cosas ¿qué? No las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consigue nada, miren, el mundo se va tras él. Esta última expresión la dicen los fariseos con la pena y con la envidia, pero la declaración comunica una enorme verdad: el mundo se fue tras él. El mundo ha llegado a los pies del Señor. La personalidad de Jesús es cautivadora, es sumamente atractiva, maravillosamente divina. Al suceso que acabamos de leer se le llama la entrada triunfal. Y hay algunas verdades en esta historia que quisiera en esta mañana junto con usted reflexionar. Creo que hay una palabra de Dios para el corazón suyo y para el mío. ¿Cuántos dicen que así va a ser? Amén. Lo primero que observamos es que las multitudes son atraídas por nuestro Señor Jesucristo.
Los versículos 12 y 13 así lo afirman. El siguiente día, dice el verso 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La Biblia habla de grandes multitudes. Con frecuencia uno vislumbra o se imagina normalmente, por el antecedente que uno puede tener en algunas películas que ha visto, unas decenas de personas que estaban ahí para recibir al Señor. Hay que recordar que la ocasión de esta festividad es la Pascua, una de las tres principales fiestas judías, sin lugar a dudas la principal de las tres, junto con Tabernáculos y Pentecostés. Se cuenta con un censo de una Pascua. Hay registro de una Pascua de aquellas épocas y el número de animales que se mataron, el número de ovejas que fueron muertas para esa Pascua fue de 256,000 corderos. 256,000 corderos muertos para esa fiesta. Ahora, la ley decía que para un cordero debía haber un mínimo de 10 personas. Esto nos lleva a contabilizar aproximadamente 2,600,000 personas en Jerusalén por esas fechas, solo en razón del número de animalitos que murieron. Ahora, se calcula que las personas que habitaban Jerusalén era en esas épocas entre 25 y 30,000 personas. Es decir, estamos hablando de que el número de personas que llegaban a Jerusalén en razón de la fiesta era 100 veces más de la población normal. Cuando la Biblia habla de una gran multitud, no está exagerando. O sea, Juan no se apantallaba con unos cientos de personas. Eran cientos de miles los que estaban presentes ahí. Esta multitud en la calle salió a recibirle con gritos, con palmas, y le decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La razón por la que se reunían era para sacrificar el cordero, que de acuerdo a lo que Dios estableció a partir del Éxodo con Moisés, en Éxodo 12, la Pascua era la manera de recordar cada año la liberación que el Señor hizo para con su pueblo Israel, abriendo la puerta de la esclavitud de Egipto para que su pueblo saliera libre y pudiera ir a su destino, ir a posesionarse de la tierra que Dios le había prometido. Dios no solamente te promete lo que Él te va a dar, pero aún te ayuda para que lo obtengas. No solamente Él se compromete con ciertas cosas respecto a tu persona, pero te abre las puertas para que puedas ubicarte y lograr eso que Dios tiene para tu vida. De manera que está toda esta multitud, porque eran judíos que venían de todas partes del mundo. No olvide usted que desde 5 siglos atrás Israel había estado disperso a consecuencia del cautiverio, pero se congregaban en Jerusalén en relación a estas fiestas, en particular la Pascua, junto con Tabernáculos y Pentecostés. Ahí están cientos de miles de personas
que están presentes en Jerusalén para festejar la Pascua. Están tomando en mente el Cordero Pascual que por primera vez fue muerto dentro de Egipto. Cuando en una ceremonia sin precedentes, Dios les dijo al pueblo de Israel que esa noche el ángel exterminador vendría a visitar el planeta y que se iba a centrar en la nación de Egipto, y que la única manera de evitar que sus hijos y sus animales murieran era matando un cordero, tomando la sangre y manchando puertas y ventanas en sus dinteles, para que esa noche, cuando el ángel exterminador llegara, al ver la sangre pasara de largo y no entrara en esa casa y acabara con la vida de los primogénitos. Está esto tan fresco en la mente de esos cientos de miles de personas. A eso llegaron a Jerusalén. Están festejando la Pascua. Y de pronto viene sobre un burrito la Pascua. Ya no el cordero simbólico, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta generación no participó solamente del cordero que simbolizaba la liberación de Egipto, sino tuvo el privilegio de ver al mismo cordero. La generación que participó de la primer Pascua dentro de Egipto fue una generación privilegiada. Pero la generación que está llenando las calles de Jerusalén y gritando con palmas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, es una generación más privilegiada, porque no están ante un animal, están ante el Hijo de Dios, ante el verdadero Salvador. No es la sangre del cordero del animal, es la sangre del Cordero de Dios que habría de ser sacrificado, la que habría de limpiar los pecados de la humanidad. Esta generación lo vio. Muchos estaban equivocados. Muchos en esta multitud le daban la bienvenida creyendo que él era un libertador que habría de quitarles del yugo romano. Años atrás Roma había crecido, el imperio se había vuelto el más poderoso de la tierra y había conquistado de manera absoluta todos los reinos. Israel no fue la excepción. Israel fue una nación conquistada también por Roma. Los judíos no estaban contentos con Roma, aunque Roma fue una nación benévola que permitió que cada nación mantuviera su credo, su fe y su religión. Les impuso Roma gobernantes, sin embargo les daba libertad de creencia. Los judíos no estaban contentos. Ellos no nacieron para ser esclavos y ellos querían su absoluta libertad. De manera que ellos vislumbraban por las profecías a un Mesías que habría de venir y les habría de quitar el yugo de esclavitud, les habría de romper la esclavitud de Roma. Sí, ellos esperaban al Mesías, pero un Mesías que se metiera bélicamente, militarmente contra Roma, que organizara a Israel con espadas, con lanzas, con escudos, y que fuera a atacar al imperio romano y evitar que siguieran subyugando al pueblo de Israel.
Pero en lugar de el conquistador poderoso, entra Jesús arriba de un burrito. La imagen es en verdad cautivadora, pero contrastante con la ilusión que se tenía. Lo maravilloso es que ese personaje maravilloso, glorioso que va arriba del burrito, no conquistó Roma solamente, conquistó el mundo entero a través de su mansedumbre, de su humildad y de su muerte en la cruz. La conquista del Cristo glorioso, del Cristo histórico, no se dio con espada, no se dio con lanza, no se dio con guerra, se dio con amor, se dio a través de la entrega, se dio a través del sacrificio, se dio a través de su pasión. Con frecuencia uno se equivoca pensando que la forma para conquistar es la violencia, la agresión. Pero Jesús dijo: aprendan de mí. Y cuando usted y yo aprendemos del maestro, hallamos descanso para nuestras almas. La tendencia nuestra baja, esa tendencia de estar arriba, de agredir, de molestar, de competir, baja, y nuestra atención disminuye porque reconocemos que no es la manera, la nuestra, la correcta, pero la manera correcta es la manera del Señor. La iniciativa de Jesús de presentarse en Jerusalén y hacerlo como Mesías vino a ser el cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, unos 500 años atrás, en el tiempo post-exílico. El profeta Zacarías en este versículo dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando las multitudes lo aclaman como el Mesías, Jesús en ningún momento rechazó esto. Mire, en la escritura usted y yo observamos la honestidad de los hombres de Dios que no aceptan una posición que no les correspondía. Por ejemplo, Juan el Bautista, le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Y él dijo: no. ¿Eres tú el Cristo? Dijo: no. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Cornelio envía por Pedro para que él llegue y les predique el evangelio, la Biblia dice que cuando Cornelio ve a Pedro queda impresionado y se abalanza y se postra a los pies de Pedro. Y Pedro no acepta eso. Lo toma y lo levanta y le dice: levántate, yo soy hombre como tú. Cuando Pablo, al estar predicando el evangelio, recibe de parte de un grupo de personas el sacrificio, la Biblia dice que tomaron toros, le sacrificaron un toro pensando que él era Dios por haber hecho el milagro. La Biblia dice que Pablo rechaza eso. Él toma sus vestidos y dicen: vean, somos hombres. La honestidad caracteriza a la gente que conoce a Dios. Y Jesús fue, es y será siempre 100% honesto. Y nunca rechazó el ser el Mesías. Cuando la gente clamó y dijo de Jesús: tú eres el rey de Israel, él nunca dijo: espérense, calmados muchachos, no se equivoquen. No,
Porque Él es el Rey de Israel, Él es el Mesías, Él es el Salvador. La alabanza que usted y yo le prodigamos a Él es correcta, Él la merece, Él es el único que la merece. En un domingo como este, las multitudes en Jerusalén clamaban y le decían a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él no dijo yo no lo soy, Él aceptó que lo era. Yo le digo en esta mañana, Él recibe su alabanza. Él recibe su alabanza porque Él merece su alabanza, porque Él es digno de la alabanza. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Señor. Él es digno, familia. Cientos de miles de personas lo vieron montado sobre ese burrito, lo vitorearon y con alegría le daban la bienvenida. Le tengo noticias: Él no vino para morir por unos pocos, Él vino a morir por todos. Aunque Él fue, es y será el mejor maestro, el propósito de su advenimiento principal no fue venirnos a enseñar. Aunque realizó los milagros más asombrosos y prodigiosos que pudieron haberse dado en el planeta Tierra, el propósito principal de su advenimiento no fue hacer milagros. Aunque Él habló las parábolas más exquisitas, las historias más sublimes, el propósito de su advenimiento no fue ilustrar las verdades por medio de estas historias. Aunque de su boca salieron las declaraciones más certeras, más contundentes, más directas que hombre alguno ha dicho sobre la faz de la tierra, el propósito de su advenimiento no fue hablar, porque el propósito por el cual vino Él a este planeta Tierra fue morir y resucitar. Y a través de estas dos gloriosas hazañas, Romanos 4:25 así lo afirma, que Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de estas dos gloriosas hazañas, Él hizo posible que los seres humanos hoy podamos tener esperanza. Hoy podamos saber que cuando nuestra vida termine en este planeta, tenemos una vida eterna más allá del sol. Él ha hecho posible que los seres humanos podamos hoy caminar con propósito en la vida, sabiendo que el Dios de todo propósito tiene propósito para nuestra existencia. Hoy el ser humano puede vivir de una manera distinta. No está necesariamente sujeto a vivir en adicciones, en vicios y en esclavitud. Porque el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores dijo que si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Él dijo que vino no para ser servido, sino para servir. Y a través de su muerte nos dio el mayor servicio que pudiéramos recibir. Nos sirvió liberándonos, salvándonos, justificándonos, perdonándonos y regalándonos la eternidad. Yo espero que alguien en esta hora le dé gloria al Señor. Él la merece. Abra su boca y bendígalo. Lo segundo que observamos es la falta de entendimiento de quienes participan en esta celebración. El versículo 16 dice:
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Algo que fue característico en los discípulos de nuestro Señor fue la falta de entendimiento. En varias ocasiones, la Escritura registra eventos que participaron los discípulos, pero no las entendieron, no entendieron lo que estaba pasando. Solamente citando el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Capítulo 13, versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Capítulo 13, versículo 7. Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Yo le digo a usted que aunque no comprendieron en su momento muchas de las cosas que vieron y escucharon, ninguno de los discípulos hubiera preferido no haber vivido lo que vivió, aunque no entendió de momento. Mire, no es lo mejor, pero es preferible estar aquí, aunque usted no entienda algunas cosas. Luego las va a entender. Diga a la persona que está a su lado: aunque no lo entiendas, es preferible que estés aquí. ¿Le ha pasado que hay cosas que suceden en la vida nuestra como hijos de Dios que en el momento que nos suceden no las entendemos, pero que pasado el tiempo de pronto nos cae el 20 y usted dice: ah, fue por esto? En el momento que lo vivimos no supimos la razón, no supimos entender, no supimos discernir, sufrimos, pero no lo entendimos. Y al paso del tiempo, de pronto la luz se hace y usted dice: ah, era por esto. La falta de entendimiento no fue algo exclusivo en los discípulos. Las multitudes que estaban dando la bienvenida al Señor y tenían las palmas en sus manos y gritaban hosana, tampoco entendían lo que estaban haciendo. Ellos estaban celebrando en Jerusalén la Pascua, pero nunca se dieron cuenta que eran la generación más privilegiada de la historia, ya que la generación que salió de Egipto vio al cordero, que era un animal al cual cada familia mató para ser salvos, pero ante ellos estaba lo que todos esos corderos a lo largo de los siglos habían matado. Él era el cordero. Ahí estaba. Estaban gritándole, estaban cantándole, pero no entendieron
quien estaba delante de ellos. Fueron a celebrar su fiesta, pero no se dieron cuenta que el festejado estaba entrando en un pollino. No era el maestro solamente, no era el predicador de moda solamente, no se trataba del hacedor de milagros, era la Pascua encarnada. Ahí estaba delante de ellos. Por siglos se habían matado los corderos, recordando la Pascua primera que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Pero todas estas celebraciones apuntaban a uno solo, y ese uno por unos segundos pasó delante de ellos. La Pascua viviente, el Cordero de Dios, estaba delante de ellos. Ninguna otra generación en la historia de la humanidad fue tan privilegiada para ellos. Mire, todo judío celebra la Pascua, todo judío religioso, y la celebra en donde viva. Aquí en México nuestros amigos judíos la celebran en sus casas. Ya ve el rumbo que ellos viven allí en Polanco. Es un tiempo en el que ellos celebran la Pascua. Y la manera como terminan la celebración de la Pascua es con una frase. Ellos terminan la celebración de la Pascua diciendo: este año aquí y el año que entra en Jerusalén. Así lo dicen porque ellos anhelan celebrar una Pascua en Jerusalén. Están el pueblo de Israel, más de 5 millones, en distintas naciones alrededor del mundo. Y en donde están, celebran la Pascua, con el anhelo de un día ir a Jerusalén y festejar la Pascua. Sin embargo, el gran privilegio que esta generación de judíos que estuvo en la entrada triunfal vivió fue que estaban ni más ni menos ante la Pascua personificada, ante el verdadero Cordero de Dios. Pero ¿sabe qué fue lo terrible? Que no lo entendieron. Esta generación nunca lo entendió. ¿Sabe lo que significa la palabra Hosana? Sálvanos ahora. Viene del Salmo 118. ¿Quiere abrir su Biblia en el Salmo 118? El versículo 25 dice: oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Dígame cómo se dice sálvanos ahora en hebreo. Hosana. Qué adelantados estudiantes tenemos en esta casa. Así es. Lo realmente sorprendente es que el pueblo de Israel utilizó también las palabras del siguiente versículo, el 26. ¿Qué dice el 26? Se da cuenta que lo que estaba haciendo el pueblo era recitar las palabras que el Salmo 118 proféticamente había escrito. Ahí está. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Ve estos cientos de miles de personas a Jesús sobre el burrito y le gritan lo que el Salmo 118, 25, 26 dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana. Le gritan, lo declaran, pero no entienden que quien está delante de ellos es el Salvador, es el esperado,
no era solo el profeta, el maestro, el hacedor de milagros, era su Mesías. Pero no lo entendieron. La versión de Lucas de lo que estamos leyendo es sumamente clara. Vaya conmigo al capítulo 19 del Evangelio que escribió Lucas, por favor. Lucas 19. A partir del verso 38 al 44, es lo mismo que leímos en Juan, pero con la escritura del doctor Lucas. Dice lo siguiente, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vea lo siguiente, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba ante ellos y no lo conocieron. Pasó a unos metros, a unos centímetros en algunos casos. Lo vieron, le gritaron, lo aclamaron y no se dieron cuenta. No conocieron lo que estaba pasando. No hubo el entendimiento. Yo quiero decirle que no entender algunas cosas, pero entenderlas después, es una bendición. Pero no entender lo que debemos entender y no entenderlo nunca es una tragedia. El problema es que esta generación nunca lo entendió. Nunca se percató de lo que estaban viviendo. No se dieron cuenta del momento histórico que estaban experimentando. Para ellos era otra cosa. Yo no sé con cuánta frecuencia la percepción que tenemos de lo que vivimos es una percepción distorsionada, menguada, limitada, y no nos damos cuenta con claridad de aquello que Dios está haciendo. Es tan relevante entender. Usted no viene solo para oír, usted viene para entender. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo comparte las que se conocen como las 7 parábolas del reino. Y comienza con la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Hay 4 terrenos en los cuales el sembrador siembra. El primer terreno, dice nuestro Señor, que el sembrador toma la semilla y la esparce junto al camino. Luego baja usted y llega a lo que es la explicación de la parábola. Quiero que siga conmigo ahí como le estoy indicando, ¿sí? Mateo 13.
Está la parábola, luego viene otro párrafo y después viene la explicación de la parábola. En la explicación que Jesús da de la parábola, ¿qué es aquellos en los que la semilla es sembrada junto al camino? ¿Qué es lo que Jesús dice que representa? Cuando oye la palabra y ¿qué? No la entiende. Entonces viene el malo y arrebata la palabra. Cuando usted oye, y como algunos están durmiendo, no entiende, pero ya vino a la reunión. Oye y no entiende, ¿qué es lo que pasa? No tiene provecho. Porque oye, pero no entiende. Usted no tiene provecho solo con oír, usted tiene provecho cuando entiende. Entonces, ¿cuál es la tragedia de aquellos en quienes la semilla es sembrada junto al camino? No la entienden. Y al no entenderla, la Biblia dice que viene el malo y ¿qué hace? Arrebata la semilla. ¿Qué hace? La nulifica, le quita el poder. Cuando usted no entiende la palabra no tuvo efecto, no tuvo provecho, careció de beneficio, porque no la entendimos. Diga a la persona que está a su lado, ¿entiendes? Es relevante entender. Y sabe que esto no es una cuestión de intelecto, es una cuestión de actitud. Porque usted puede venir, sentarse y tener una actitud de, ay, me despiertan a las 10. Yo sé que ustedes no son así. Me invitó a compartir Daniela en un seminario de pastores. Les voy a decir, oye, ya te hiciste famoso ahí en Tezontle. Abra su Biblia en Nehemías capítulo 8. Nehemías está antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Nehemías capítulo 8. Sí, porque ya veo que algunos lo están buscando después de Apocalipsis, no la van a encontrar. Ya llegaron a la concordancia, llegaron a los mapas y dicen, ¿dónde está Nehemías? ¿Dónde está Nehemías? Si ven que dan las 10 y no lo encuentran, vaya al departamento de objetos perdidos de la congregación. Ahí va a encontrar Nehemías. Ok, Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 vemos que Dios levanta al sacerdote Esdras para que enseñe la palabra junto con otros. Y la Biblia dice que Esdras leía la escritura. Dice el versículo 7 en la parte final, el pueblo estaba ¿cómo? El pueblo estaba atento en su lugar. Y el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando el etíoco eunuco, según el capítulo 8 del libro de los Hechos, regresaba de adorar, Dios le habló a Felipe y le dijo, júntate ese carro. Y la Biblia nos presenta un panorama como que iba el eunuco arriba del carro y Felipe iba a un lado ahí, no sé si corriendo, trotando, iba haciendo su maratón. Y empezaron a dialogar. Entonces
La Biblia dice que el etíope eunuco estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Y Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le dice, ¿y cómo entenderé si alguno no me enseñara? Entonces terminó el maratón y se subió arriba del carro y le enseñó. Y en poquito tiempo le explicó el evangelio a partir del capítulo 53 de Isaías. Escuche, de Isaías 53 le explicó el evangelio. Y entonces lo entendió tan clarito que cuando llegaron a un laguito, un río por ahí que se encontraba en el camino, el etíope eunuco le dice a Felipe, oye, aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe dice, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron los dos y lo bautizó. ¿Qué es esto? Esto es entender. Perdóneme, hay personas aquí que tienen años de venir a esta casa y no se han bautizado. ¿Cree usted en verdad que ha entendido algo? ¿Que ha tenido algún provecho de los años que tiene de estar aquí? Qué bueno que nos ha visitado por todos estos años. No sabe lo calientita que ha sido esa silla cada vez que usted se sienta. Perdóneme la ironía, pero qué carencia de provecho si usted ni siquiera se ha bautizado. Este hombre en unos minutos le cayó el 20 y dijo, ya bautízame. Pero algunos le dan vuelta y vuelta y pasan grupos, pasan años y lo más elemental no lo llevan a cabo. No ha entendido usted nada. Qué bueno que nos visita por 10, 15 años. No ha entendido nada. Dios no está interesado en que los auditorios se llenen de personas que no les cae el 20. Dios quiere que usted entienda. Y el entendimiento se va a reflejar cuando usted y yo ejecutamos aquello que Dios nos manda. Algunos hubieran estado tan felices ahí con toda esta congregación de personas en las calles de Jerusalén, gritando Hosana, aleluya, no entiendo nada, pero aquí estoy con toda la bola de gente, aleluya, gloria, qué padre es estar aquí gritando, pero no entiendo nada, pero estoy aquí. ¡Qué tragedia! Ser parte de un grupo que no entiende. Dios a través de Daniel dijo, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan las escrituras, las palabras, la verdad de Dios como las estrellas a perpetua eternidad. Dios quiere que usted y yo entendamos, y el entendimiento se refleja cuando usted y yo abrimos nuestro corazón. Por eso los 4 terrenos que son mencionados en Mateo capítulo 13, el cuarto terreno es buena tierra, y la buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay un fruto, hay un provecho. Dios quiere hacer provecho en usted. Dios quiere que usted la obra de Dios en su vida sea de provecho, y es provechosa en la medida que le entendamos. ¿Alguien recibió la regañiza? Me siguen amando, ¿verdad? Ay, me hace descansar eso tanto. Lo tercero que observo en este pasaje de Juan 12, lo recibimos de parte de los fariseos, cuando ellos dicen en el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no consigue nada. Miren la siguiente declaración que enfatizamos al principio, la subrayé en mi Biblia: el mundo se va tras él. William Hendrickson, un judío convertido que
tiene un famoso comentario del Nuevo Testamento, señala que los fariseos más radicales fueron los que comentaron con el resto de los fariseos estas palabras. Y lo que realmente estaban diciendo era: miren, todo el mundo se ha ido apartando de nosotros y se va tras él. Es lo que estaban diciendo. Todo el mundo nos está dejando y se va tras él. Así sucedió de manera literal, porque si usted sigue leyendo en Juan 12, va a ver que lo que a continuación se relata es que ciertos griegos buscan a Jesús. Es decir, no solamente el pueblo de Israel se abrió a Cristo, sino que gente extranjera llegó a buscar al Mesías. Gente extranjera de diferentes culturas y naciones buscan a Jesús. Por eso, cuando los fariseos enviaron unos alguaciles a prender a Jesús, según el capítulo 7 de Juan, la Biblia dice que los alguaciles regresaron sin Jesús. Y entonces los fariseos le dijeron: ¿qué no los mandamos a que fueran a prender a Jesús? ¿Por qué no lo prendieron? Y los alguaciles estaban con cara de... Y dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Jesús es el personaje más relevante en la historia. Aleluya. Yo le digo con todo mi corazón, Él es excepcional, maravilloso, único. Y si las personas no se convierten, como en aquel entonces, pueden cerrarse por su orgullo nacional y su cerrazón espiritual, que no le suceda a usted que teniendo ojos no vea, que teniendo oídos no escuche. Hay un Mesías, hay un Salvador, hay un Redentor. El Hijo de Dios ya vino, el Mesías esperado ya llegó. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Amén. Solo Él pudo decir lo que dijo sin que fuera herejía o sonara como tal. Quiero, para finalizar, recordar algunas de las palabras que Jesús dijo que están contenidas en el Evangelio de Juan. Me restrinjo a él en esta mañana. Como por ejemplo la famosa aseveración del capítulo 14. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo les voy a enseñar el camino. Él no dijo: yo les voy a mostrar la forma de vivir. Él no dijo: yo les voy a enseñar la verdad. Él dijo: yo soy. La vida, la verdad y el camino se personificaron en Jesús. Él vino a ser eternamente el camino, la verdad y la vida. Y por eso Él termina esa frase diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso usted y yo debemos de recordar que cualquier otro camino que nos lleve o intente llevarnos a Jesús es una senda de engaño. Hay un solo camino para llegar al Padre y ese camino es Jesucristo. No hay otro, no se confundan, no acepte cosas que tergiversen
la verdad. El único camino es Jesucristo. No hay muchas verdades. Él es la verdad. Él es la verdad. En el capítulo 10, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo afirma: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su declaración es tan contundente. Él podría haber dicho con toda la razón, siendo el hombre puro: yo vine para juzgarlos, bola de pecadores, sinvergüenzas, dormilones en las reuniones de Tezontlecuare. Podría haber dicho cualquier cosa, no la merecíamos, pero ¿sabe lo que dijo? Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Su promesa no tiene que ver con abundancia de años, sino abundancia de calidad de vida. La vida que Jesús te ofrece no es un montón de años en la eternidad solamente, sino es un montón de calidad de vida. La vida que Jesús te da es una vida de calidad. La vida que el Señor te promete es una vida de calidad, de gran calidad, de mucha calidad. Por eso cuando uno no conoce al Señor, uno vive una vida de ínfima calidad. Cuando uno no conoce al Señor, uno se equivoca pensando que vive la gran vida, cuando lo que vive es la gran miseria. Pero cuando tú conoces a Jesús, se potencializa todo. Entonces tú comienzas realmente a vivir. Entonces conoces lo que es el amor, el gozo, la esperanza, la fe. Conoces lo que es la gracia, conoces lo que es el perdón, entiendes lo que es dar, sabes lo que es servir, entiendes el significado de la palabra propósito. Porque cuando el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida, el bueno, el santo, el que podría condenarnos, no dijo que nos vino a condenar, sino vino a darnos vida en abundancia. A mí me emociona, porque de su boca nunca salieron palabras de mentira ni de engaño. Yo le creo a Jesús, yo le creo. Cuando Él dice que es así, yo digo amén. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Imagínense que Moisés dijo eso: creen en Dios, crean también en mí. No queda. Que David dijera eso: crean en Dios, crean también en mí. No queda. Que el apóstol Pablo dijo eso: creen en Dios, crean también en mí. No queda. Pero cuando Jesús lo dice, sí queda. Porque Él y el Padre son uno. Porque Él es Dios con nosotros. Estaba así profetizado por Isaías. Se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Qué hermoso. Juan 7, verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Solo Él ofrece plena satisfacción. Mire, la sed es una característica de los seres humanos. Nacemos sedientos. Aquí frente a mí tengo uno que nació así. 8 meses y recién nacido, a los 8 meses nació prematuro. Ya estaba desesperado, chupando ahí un tubo que tenía en su incubadora. Ya te quería tomar agüita, lechita. Nacemos sedientos y la sed solamente la sacia Jesucristo. Usted no va a encontrar, no importa dónde busque la saciedad. Aparentemente por un tiempo puede que el milagro se realizó y a lo mejor la droga, el alcohol, el sexo ilícito, el juego, los viajes, el dinero, las pertenencias, parece como que llenan el vacío. La sed permanece. La sed solo la sacia Jesús. La necesidad solo la sacia Cristo. No nos equivoquemos. El único que le quita la sed verdaderamente es Jesús. No se lo digo yo, lo dice Él. Si alguno tiene sed, no dice el Señor, vaya a ver dónde encuentra una coca bien fría para que le quite la sed. Él dijo, venga a mí. La sed la quita Jesucristo. Es cuando vamos a Él, a Él, a Él. Es en nuestra relación con Él que se sacia la sed más interna que podemos tener. Hay vidas que tienen una sed espantosa. Yo he pensado en la samaritana como una mujer extremadamente sedienta. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es una mujer con una enorme sed que no había encontrado la satisfacción a su sed hasta que encontró a Jesús. Y así se sació su sed. Encontrar a Jesús es encontrar el agua viva que sacia permanentemente la sed que todo ser humano puede tener. Aleluya. Estoy terminando. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué aseveración tan contundente. ¿Quién puede decir cosas como yo soy la resurrección y la vida? Solo Jesús. ¿Con cuánta autoridad sale de su boca estas palabras? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánta esperanza nos da? Salió de su boca, Él lo dijo. Y nos bendicen tanto sus palabras. ¿A cuántas personas hemos despedido con la esperanza de que las vamos a volver a ver? ¿Y de dónde surge la esperanza? De las palabras de Jesús. Él dijo que así sería. A mí ya me esperan más de una docena. ¿Cuántas no hemos despedido en esta congregación al paso de 32 años ya? Termino con el capítulo 12. Versículos 46 y 47.
Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y vea lo que dice más adelante: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Nos queda duda? Él vino a salvarnos, no a condenarnos. Para eso Él nació, para morir. Para eso Él murió, para salvar. Reciba el beneficio de este maravilloso sacrificio. Estamos de pie. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo? Vamos a hablar con el Padre. Señor, en esta mañana la palabra tuya ha sido compartida. Regálanos el mover de tu espíritu ministrando a los corazones en esta mañana, de modo que haya no solamente emoción, sino haya entendimiento y haya respuesta a ti. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo, pidiendo que tu bendita mano se mueva en tu iglesia y produzca en nosotros la confirmación. Espíritu Santo, confirma las verdades que tu hermosa palabra declara, y que en cada corazón y en cada vida vengan a tomar carne, a penetrar, a enraizarse, así cual es tu preciosa voluntad.